Empezó sutilmente, una fascinación por lo desconocido, una curiosidad por lo prohibido. Sara, una joven con espíritu aventurero, se adentró en el ocultismo. Jugueteó con tablas de Ouija, cartas del tarot y sesiones de espiritismo. Anhelaba conectar con el otro lado. Lo que no sabía era que el otro lado estaba escuchando, esperando. El interés de Sara se convirtió en obsesión. Buscó textos antiguos, susurrando encantamientos que apenas comprendía. La línea entre la curiosidad y la obsesión se difuminó. Se vio consumida por el deseo de atravesar el velo entre los mundos. Sus acciones, que antes eran una exploración inocente, ahora abrían la puerta a una realidad aterradora. El aire se volvió pesado a su alrededor. La temperatura bajó. Una presencia se dio a conocer. Sara, inicialmente emocionada por el cambio tangible, pronto sintió un escalofrío de miedo. Había buscado lo sobrenatural. Ahora la había encontrado. Algo era diferente. Sara sintió un cambio dentro de sí misma. Sus pensamientos no eran suyos. Sus emociones, antes vibrantes y libres, ahora se sentían controladas, manipuladas. Experimentó destellos de ira, episodios de desesperación y momentos de vacío absoluto que la helaban hasta los huesos. Su comportamiento se volvió errático. Atacaba a sus amigos, hablaba en idiomas que nunca había aprendido y sufría visiones de pesadilla. Sus ojos, antes cálidos, se volvieron fríos, distantes. Aquellos que la conocían bien veían a una extraña en medio de ellos, una extraña habitando el cuerpo de la mujer que amaban. La oscuridad se hacía más fuerte, alimentándose del miedo de Sara. Le susurraba en la oscuridad de la noche, prometiéndole poder, conocimiento y un vistazo detrás del velo. Sara, con su voluntad debilitándose, se vio arrastrada más profundamente al abismo. La línea entre su realidad y la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos desapareció por completo. Los días se convirtieron en semanas. La condición de Sara empeoró. Se arañaba la piel, sacando sangre. Su voz, antes melódica, ahora era áspera y gutural, pronunciando blasfemias que hacían estremecer incluso al alma más endurecida. Hablaba de cosas que ninguna persona viva debería saber, sus palabras goteando malicia y un conocimiento sobrenatural. El insomnio la atormentaba. El sueño no ofrecía escape, solo pesadillas vívidas que se mezclaban con sus horas de vigilia. Veía figuras grotescas acechando en las sombras, sus ojos ardiendo con intención malévola. El olor a azufre se aferraba a ella, un recordatorio constante de la oscuridad que había echado raíces en su interior. Sus seres queridos, desesperados por ayudar, observaban con horror cómo se marchitaba. Los médicos, desconcertados por su condición, no podían ofrecer ninguna explicación, ninguna cura. Sus tratamientos resultaron inútiles contra la fuerza invisible que mantenía cautiva a Sara. La esperanza, una vez un faro, parpadeaba y amenazaba con extinguirse por completo. La noticia de la aflicción de Sara se extendió como la pólvora, llevada por susurros de miedo e incredulidad. Los vecinos evitaban su casa, con los rostros grabados con preocupación y una creciente inquietud. La casa, antes acogedora, ahora se erguía como un crudo recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su pacífica comunidad. Su familia, dividida entre el amor y el terror, buscaba respuestas en voz baja y oraciones desesperadas. Consultaron a médicos, terapeutas, a cualquiera que pudiera ofrecer un rayo de esperanza. Pero la medicina moderna parecía impotente contra el antiguo mal que había hundido sus garras en el alma de Sara. Fue la abuela de Sara, una mujer devota de fe inquebrantable, quien reconoció la verdad. Los síntomas, las blasfemias, la pura malevolencia que irradiaba de su querida nieta, todo apuntaba a una horrible conclusión. Sara no estaba enferma, estaba poseída. Desesperada, la familia de Sara recurrió a la iglesia. Buscaron al padre Miguel, un joven sacerdote conocido por su compasión y fe inquebrantable. Su reputación como guerrero espiritual, susurrada entre el clero, le precedía. Escuchó atentamente su historia, con el corazón apesadumbrado por su dolor. El padre Miguel, aunque joven, poseía una sabiduría que superaba su edad. Había visto el rostro del mal antes. Había luchado contra su insidiosa influencia en los rincones más oscuros del corazón humano. Conocía la gravedad de su situación, conocía los riesgos que implicaba, pero también conocía su deber. No los abandonaría en su hora de necesidad. Con el corazón apesadumbrado, el padre Miguel accedió a ayudar.
se enfrentaría a la oscuridad que mantenía cautiva a Sara, libraría una guerra contra el mal que amenazaba con consumir su alma, se erguiría como un faro de esperanza en su hora más oscura. Antes de proceder con un exorcismo, la Iglesia exigió una investigación exhaustiva. Se recurrió a una psiquiatra experimentada, la doctora Emilia Carter. ¿Su tarea? Descartar cualquier posibilidad de enfermedad mental. La doctora Carter, una mujer de ciencia y lógica, abordó el caso con una sana dosis de escepticismo. Observó a Sara, su mente aguda diseccionando cada palabra, cada acción, cada escalofriante manifestación. Presenció las contorsiones, la fuerza inhumana, la voz que era innegablemente la de Sara, pero a la vez totalmente ajena. La escuchó hablar en lenguas antiguas, recitando pasajes de textos prohibidos, su conocimiento más allá de lo que una joven debería poseer. La duda carcomía la resolución de la doctora Carter. Había construido su carrera sobre explicaciones racionales, evidencia científica. Sin embargo, nada en sus años de práctica podía explicar la pura malevolencia que irradiaba de Sara. La oscuridad era palpable, una entidad viviente que desafiaba toda lógica, toda razón. El exorcismo comenzó a la medianoche en punto. El aire crepitaba de tensión mientras el padre Miguel, armado de fe y agua bendita, se enfrentaba a la entidad que mantenía a Sara como rehén. La habitación, una vez llena de la risa y la luz de Sara, ahora resonaba con los gruñidos guturales del demonio, su voz goteando odio y desafío. La batalla se desató, Sara se agitaba en la cama, su cuerpo contorsionándose de maneras imposibles, sus gritos mezclados con agonía y rabia, desgarraban los corazones de los presentes. El demonio, amenazado con la expulsión, se aferraba ferozmente a su cautiva, decidido a arrastrarla al abismo. El padre Miguel, con su voz como arma contra la oscuridad, recitaba ritos antiguos, sus palabras imbuidas con el poder de su fe inquebrantable. Invocaba el nombre de Dios, su voz resonando por la cámara, un faro de esperanza frente a un mal inimaginable. La lucha fue ardua, una agotadora prueba de voluntad y espíritu, pero el padre Miguel se negó a ceder. No descansaría hasta que Sara fuera libre. La lucha continuó durante días, cada hora una batalla agotadora contra un mal implacable. El padre Miguel, con el cuerpo cansado, su espíritu intacto, seguía adelante, impulsado por su fe y las súplicas desesperadas de los seres queridos de Sara. El demonio, sintiendo que su agarre se debilitaba, desató toda su furia, decidido a dejar su marca. El cuerpo de Sara soportó la peor parte del asalto. Moretones florecían bajo su piel, crudas señales de la batalla invisible que se libraba en su interior. Su voz, ronca por los gritos, susurraba súplicas de piedad, de liberación del tormento que la consumía. El demonio, en un acto final de desafío, amenazó a los presentes, con sus palabras goteando veneno y desesperación. Finalmente, al amanecer, un silencio cayó sobre la habitación. El aire, denso de tensión y miedo, se aclaró. La voz demoníaca que los había atormentado durante días enmudeció. El cuerpo de Sara, sacudido por temblores, se relajó lentamente. Sus ojos se abrieron, volviendo su calidez habitual, aunque teñida de una profunda tristeza. El exorcismo fue un éxito. El demonio se había ido. Pero la victoria tuvo un precio. La experiencia dejó a Sara física y emocionalmente agotada, atormentada por el recuerdo de su posesión. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, eran profundas. Un recordatorio constante de la oscuridad que una vez la tuvo cautiva. El padre Miguel, cambiado para siempre por la terrible experiencia, salió victorioso pero no ileso. Había mirado al abismo y había salido triunfante, pero la experiencia dejó una marca indeleble en su alma. Llevaba el peso de su experiencia compartida, un recordatorio constante de la fragilidad del espíritu humano y la amenaza siempre presente del mal. La historia de Sara sirve como un escalofriante recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, poderes que acechan en las sombras de nuestro mundo. Su terrible experiencia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, el poder inquebrantable de la fe y la fuerza perdurable del amor frente a una oscuridad inimaginable.